Tenemos como entrevista el día de hoy al abogado David Rivero Fragoso, abogado de la demanda colectiva contra la siembra del maíz transgénico e integrante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País. Responsable del Departamento de Justicia Restaurativa del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, activista y defensor de derechos sociales, colectivos y ambientales, ha trabajado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Consejo de la Judicatura y de Ibero. Abogado David Rivero, Roberto Becerra, un gusto tenerla aquí. Hola, hola Roberto, hola Sergio y hola Sosimo, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarle, abogado David Rivero Fragoso. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros aquí en Luces Mañaneras. Pues bueno, tenemos ahora ya la noticia de que esta iniciativa de ley para prohibir la siembra de maíz transgénico en México, pues ha cumplido este ciclo de manera favorable, es decir, ha sido aprobado ya por las dos cámaras del Congreso y también ha sido aprobada también ya por la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, podrá en los próximos días ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y con ello entrar en vigor. Y preguntarle si en efecto se está protegiendo ya con esta ley a los maíces nativos de manera robusta, en el sentido de que sí, sabemos que ahí está ya de manera clara la prohibición para la siembra, pero no la prohibición de manera explícita, al menos en el texto, del consumo consumo humano de maíz transgénico. Y ayer el secretario de Agricultura emitió un tuit a propósito de su diálogo con su homólogo estadounidense, en donde señalaba que esta nueva ley pues no iba a perjudicar las compras que México pudiera realizar de maíz transgénico desde Estados Unidos. Por eso es también en este sentido la propia pregunta, abogado. Bien, gracias Sosimo, gracias por el espacio. Me parece que ha habido mucha confusión respecto a la información que se está dando en medios de no en medios, en realidad creo que ahora la confusión ni siquiera es de los medios, sino es de los propios operadores de las políticas públicas en México, sobre todo del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer. La reforma a la Constitución establece claramente una protección a los maíces nativos, reconoce a México como centro de origen y de diversificación de los maíces y además prohíbe la siembra de maíz genéticamente modificado, ¿no? Hasta aquí todo está súper claro. Donde hay un poco de confusión y creo que no ha quedado todo claro y eso ha sido también una falla también de nosotras, las organizaciones, para definir más el concepto a que nos referimos, es el tema sobre las importaciones u otros usos, ¿no? En la reforma establece que todo otro uso, tal cual no dice que está prohibido, pero dice que debe ser evaluado libre de amenazas. Libre de amenazas significa riesgo cero, ¿no? Entonces, cualquier evaluación de riesgo que le establezcan a cualquier otro uso del maíz genéticamente modificados, entre ellos el transgénico, tiene que estar con una evaluación de riesgo. Esta evaluación tiene que tener como nivel de estándar mínimo de protección riesgo cero. El riesgo cero es prácticamente imposible lograrlo. Entonces, de facto, es una prohibición al consumo. No lo dice así porque tal cual no iba a pasar explícitamente y la prohibición tal cual hubiera sido una violación al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Digo, un tratado que ya está prácticamente dando patadas de ahogado, pero aún así puede ser contraproducente, ¿no? Y el propio tratado permite establecer los niveles de riesgo de cada país a los cuales está dispuesto el nivel de riesgo que va a permitir, ¿no? Entonces, este nivel de riesgo, México ya estableció el estándar. El estándar para el caso del maíz es riesgo cero, o sea, libre de amenaza. Hasta aquí estamos, ¿no? Respecto a lo que dice la reforma. Ahora tenemos a Julio Verdeguer en medios de comunicación y en Twitter principalmente emitiendo reformas. Por ejemplo, eso lo dijo ayer, pero antier hubo otro tweet, no sé si lo vieron, en donde él decía que no todos los organismos genéticamente modificados estaban prohibidos para la siembra en México. Y era como, que nadie le ha dicho que no existen, que todos los organismos, o sea, que la reforma dice claramente todos y hasta pone la definición, que es cualquier organismo vivo
obtenido por medio que rebase por medios que rebasen las barreras naturales de la reproducción y la recombinación. O sea, todos, no hay ningún organismo genéticamente modificado que no esté dentro de esa protección. Y Julio Verdeguer, que es un discurso bastante engañoso, ¿eh? O sea, no es, o sea, yo creo que Julio Verdeguer es una persona muy inteligente y astuta. Y esta no es una simple confusión, ¿no? Y te voy a explicar por qué. El tema de la edición genética es un tema que se ha estado trayendo, se ha venido manejando como desde hace 10 años. En Europa hace unos 5 años, sobre todo en Francia, las empresas trataron de desregular los organismos obtenidos por edición genética, que es una de las técnicas como la transgénica para obtener organismos genéticamente modificados, ¿no? El Consejo de Estado en Francia les dijo, no, esto sigue siendo un OGM, esto se va a seguir regulando por esto, ¿no? Pero, porque ellos dicen que como es una tecnología un poco más precisa, es más segura y entonces ya no es un OGM, ¿no? Entonces, en Francia dijeron que no. En México, Julio Verdeguer quiere hacer lo mismo. Yo creo que el trasfondo de su discurso es que quieren implementar la edición genética, porque además son las tecnologías que vienen, o sea, no son tecnologías, o sea, la tecnología transgénica ya es una tecnología obsoleta. La tecnología que viene es la edición genética, ¿no? Esta que se llama CRISPR-Cas o por CRISPR-Cas. Esa tecnología en muchos países se están tratando de no regularla porque dicen que ya es más segura, que no tiene los mismos riesgos que los transgénicos y que no son OGM. Pero, afortunadamente, tenemos un concepto que los define bastante bien. Y yo creo que ahí está en realidad el objetivo de Julio Verdeguer, que quiere que el tema de los maíces obtenidos por edición genética sí se puedan sembrar en México. Pero afortunadamente esta es una reforma que también incluye esos organismos, pero que ahora nos va a tocar a nosotros confrontar a Julio Verdeguer e informarle también al gobierno, porque no sé si, por ejemplo, la presidenta y otras instituciones del gobierno estén enteradas de los juegos que está haciendo aquí el secretario de Agricultura. Gracias, David Rivero. Te saluda con gusto Sergio Guzmán. Yo quiero preguntarte en este sentido, si desde la organización que representas de defensa al maíz criollo, al maíz nativo en México y todas sus variantes, ¿quedaron conformes con la reforma que se aprobó finalmente en el Congreso y que ya va a estar en la Constitución? ¿Están tranquilos y conformes con esta reforma? Y por otra parte, ¿qué tanto les preocupa esta postura de Julio Verdeguer y qué tanto van a tener que estar como muy al pendiente de todos los movimientos que haga el secretario de Agricultura? Estas dos vertientes, por una parte, conformes con la reforma como quedó finalmente aprobada, y si les preocupa la postura que está teniendo a nivel público el secretario de Agricultura. Mira, respecto a cómo quedó la reforma constitucional, la verdad es que fue un procedimiento bastante complejo, pero sí, o sea, nos gustó cómo quedó. Ahora nos toca también, desde el lado de sociedad civil, presionar para que se haga real, ¿no? Y que no quede como una carta a Santa Claus o letra muerta la reforma constitucional, porque esta reforma va a traer muchas reformas a las leyes secundarias como la ley de bioseguridad, la ley de alimentación, las leyes de aduanas, procedimientos administrativos, reglamentos de varias secretarías que tienen que tomar en cuenta el tema del maíz, además implementación de políticas públicas, porque la ley no solamente establece, la protección no solamente es prohibir, eso es que hay que dejarlo súper claro, no solamente nos referimos a prohibir, ¿no? Sino que también establece para el Estado una obligación de promover la producción de maíz de forma agroecológica. Entonces, eso implica que el Estado va a tener que implementar políticas públicas en todo el país para que la producción de maíz para consumo humano principalmente sea agroecológica y tome en cuenta los conocimientos tradicionales de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas y las comunidades afromexicanas. Eso es súper importante y ese es todavía el trabajo que tenemos que hacer de impulsar desde sociedad civil, pero también desde el Estado. Y justamente teniendo a contrapartes como Julio Verdeguer y todas las personas que están detrás de él, que están presionando para que esta reforma no se haga realidad en los hechos, ¿no? Abogado David, Roberto Becerra, qué gusto. Yo tengo dos preguntas, fíjese. La primera, ¿qué postura usted cree
que vaya a tomar Estados Unidos y Canadá frente a esta prohibición del cultivo del maíz transgénico? O sea, ¿qué postura irá a tener? Una, y la segunda, me queda claro que cuando se hace una reforma no queda todo como que completo, ¿sabes? Más adelante siempre hace falta como leyes secundarias y más o menos ahorita nos empezó a comentar eso, o regulaciones. Más adelante, o si futureando un poco más, ¿qué leyes secundarias o regulaciones podría ver usted en el futuro inmediato que se tengan que aplicar, David? Claro. Mira, respondiendo a tu primera pregunta sobre la postura de Estados Unidos y Canadá, me parece que esa postura en realidad ya la tenemos y es bastante clara. Cuando fue el tema de la discusión del panel del maíz por el decreto de 2023 del gobierno anterior, Estados Unidos hizo varias impugnaciones, sobre todo sobre el tema de glifosato, o sea, impugnó el tema del glifosato e impugnó el tema de la prohibición de importaciones de maíz transgénico, ¿no? No, maíz genéticamente modificado en ese momento. Pero nunca impugnó la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado, porque la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado viene desde el primer decreto del maíz, que fue en 2020, en diciembre de 2020. En diciembre de 2020 no impugnaron eso. En febrero de 2023 no impugnaron la prohibición de la siembra de maíz genéticamente modificado. Entonces, al no impugnarla, en términos abogadiles, diríamos que lo admite, lo reconoce que eso puede continuar, ¿no? Entonces, hasta ahorita no ha habido una prohibición sobre eso. Además, dentro de la demanda colectiva del maíz, también es importante señalar que desde 2016 las empresas transnacionales han tenido la oportunidad de sembrar maíz genéticamente modificado para fines de investigación científica en México, con el fin de determinar cuáles son los riesgos para la salud y al medio ambiente por el consumo y siembra de este maíz. Y hasta el día de hoy, ya casi 9 años de esta medida, que además es una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia, no han decidido hacer una sola siembra, una sola liberación de maíz genéticamente modificado. Yo creo que saben perfectamente que sembrar maíz en el centro de origen es muy, muy, muy riesgoso y como este procedimiento judicial permite que las contrapartes, o sea, nosotras, la colectividad y la comunidad científica que también nos asesora, pueda participar en el procedimiento y estar siempre informada de todo lo que está sucediendo en los resultados de la investigación, ¿no? Inclusive cuestionar las metodologías de la investigación, y no lo han hecho. Entonces yo creo que saben perfectamente que es un riesgo bastante alto meterse en la discusión de la siembra de maíz genéticamente modificado en México por ser centro de origen, una cosa que ningún otro país en el mundo lo tiene, con excepción de Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿no? Bueno, y Belice también un poco, que también compartimos esa parte de Mesoamérica, ¿no? Hasta eso. Sobre la segunda pregunta, las leyes secundarias que vienen con esta reforma constitucional, pues la verdad es que todavía no logro entender la dimensión, porque es muy grande. De inicio, te diría que es la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, porque esa ley desde el inicio establece un régimen especial para el maíz, porque reconoce que el maíz es centro de origen. Desde 2005 se reconoce eso, pero hicieron un cochinero a la hora de la implementación, ¿no? Entonces, esa ley va a ser de las primeras que se tienen que reformar. Tiene que ser la ley, yo creía que la ley de alimentación, sobre todo por el tema del consumo de maíz genéticamente modificado, porque tiene que quedar claramente cómo se tienen que hacer los procedimientos para que no se consuma, para que no quede nuestra alimentación, porque mucho del maíz que es para usos industriales termina nuestra alimentación en forma de comida chatarra, en ultraprocesados o en edulcorantes, ¿no? Entonces, esa parte todavía tenemos que ver cómo implementarla. Las leyes de la Administración Pública Federal, o sea, sobre todo la que regula el funcionamiento de todos los órganos que conforman la CIBIOGEM, que es la Comisión Intersecretarial de Organismos Genéticamente Modificados, que establece que es el organismo que, además, su presidencia la tenía antes con CONACYT, que ahora es la Secretaría, con un nombre muy largo, que es la de Ciencia y Tecnología, que hacen como trata de coordinar todas las secretarías involucradas, que es la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Economía, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Ciencia y Tecnología ahora, y se me está yendo hoy, Economía también.
Además, tenemos que ver las leyes que regulan las importaciones de maíz, o sea, las importaciones en general, pero sobre todo lo que hacen referencia a los alimentos. Y muy, muy importante va a tener que ser establecer una metodología, eso tendríamos que definirlo, cómo se tendría que hacer, sobre cómo tienen que hacerse las evaluaciones de riesgo, tomando en cuenta este concepto de libre de amenazas. Y eso puede darnos para hacer una nueva metodología, porque además las que se están utilizando actualmente y con las que México importa son metodologías que se implementan para los hábitos de consumo de la población en Estados Unidos, ¿no? Hábitos de consumo que son muy distintos a los de México. O sea, en México consumimos maíz durante todas las etapas de nuestras vidas, todos los días, todo el año, ¿no? O sea, todo el tiempo el maíz está en nuestras vidas. En Estados Unidos no es así, se consume muy poco, México consume 10 veces más maíz que en Estados Unidos. Entonces, esas evaluaciones de riesgo tienen que tomar en cuenta estas diferencias y las particularidades específicas de la población mexicana. Ok. Me gustaría hacerle una pregunta más, estimado abogado David Rivero Fragoso. ¿Cómo podemos esperar que se instrumentalice ya esta reforma en materia de maíz forrajero? Porque me parece que estarán pegando el grito en el cielo todos los del Consejo Nacional Agropecuario y las transnacionales de Estados Unidos, si es que se lleva a cabo lo que nos ha comentado, es decir, que para la importación de maíz, aunque no sea para consumo humano, pero sí se tendrá que verificar el riesgo cero. ¿Qué va a ocurrir con las importaciones desde Estados Unidos, que además son muy grandes? Hemos dejado que las engordas de este país, de México, dependan del grano estadounidense. ¿Qué ocurrirá en ese sentido? Mira, creo que la prohibición tal cual, tajante, va a ser difícil de lograr, o sea, a partir de su publicación en la reforma constitucional, en la Constitución, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad para cuestionar y para profundizar en el estudio sobre qué tanto realmente necesitamos producir de maíz híbrido, ¿no? Porque ese es un maíz, por lo general, estos son los maíces que se producen en el norte del país y que son los grandes terratenientes quienes la producen, que además es un maíz híbrido que tiene unas características distintas al maíz nativo, no es genéticamente modificado, no estamos en contra de esos maíces, o sea, no estamos peleados con ellos. Creo que el Consejo Nacional Agropecuario no entendió eso y creía que también los maíces híbridos estábamos buscando su prohibición y no es parte de nuestra lucha irnos contra esos maíces, porque sabemos que los necesitamos y todos esos maíces vienen de los maíces nativos, ¿no? O sea, necesitaron de maíces nativos para lograr esos híbridos. Creo que mucho se ha dicho sobre el tema de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? México importa 20 millones de toneladas de maíz, ¿no? Y México además de maíz amarillo, que además no me gusta tampoco este concepto de maíz amarillo y maíz blanco, porque no se trata de colores, sino el fin para el cual se va a utilizar, ¿no? El maíz para alimentación humana y el maíz para usos industriales o como alimento forrajero, ¿no? Yo me gustaría más llamarlo así, que sí, es amarillo, pero el de alimentación humana también puede ser amarillo, puede ser rojo, puede ser morado, puede ser negro, ¿no? Entonces, sí, no solo blanco, o sea, incluso hasta creo que hay un tema de racismo profundo ahí, ¿no? Luego tenemos el tema para alimentación del ganado, que se requiere 20 millones de toneladas, ¿no? Mi propuesta tampoco es, tenemos que sembrarlas en México, porque eso implicaría extensiones de tierra demasiado grandes que podrían utilizarse mejor para otros cultivos que también se necesitan para alimentación de México. No requiero. El problema es que ese maíz que se está importando es para alimento forrajero, para producir carne que tampoco se consume en México, sino que es carne de exportación. Entonces, tampoco es como, o sea, aquí la cuestión es, ok, vamos a utilizar nuestras tierras, nuestra agua, para producir este maíz, que no van a consumir las personas, pero sí el ganado, que tampoco vamos a consumir, pero sí lo vamos a utilizar para el exterior. Creo que tendríamos que buscar otras estrategias. Si se quiere seguir produciendo esa cantidad de carne, que me parece ridículo, tendríamos que buscar entonces otras formas también de alimentación. O sea, el ganado no solamente se alimenta de maíz, puede alimentarse de otros granos, de otras formas, ¿no? Y se puede producir también con formas más eficientes, de tal forma que no se requiere tanto maíz. Que a lo que entiendo también es que se consume mucho maíz porque es el grano más barato y el más asequible comparado con otros granos. Entonces, habría que ver una política estatal mucho más completa, de tal forma que no sea necesaria tantas importaciones,
¿no? O sea, sustituye ese grano por otros. Pero bueno. Bueno, abogado David Rivero Fragoso, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más este tema del maíz transgénico. Le dejamos las puertas abiertas para cuando usted guste regresar. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias por su invitación, gracias Roberto, gracias Sergio, gracias Sósimo, y pues acá seguimos en la lucha. Saludos. Hasta pronto, bye.